Hola, muy buenos días, queridos hermanos, querida familia. El Señor les bendiga grandemente en este comienzo de semana. Le pido al Señor que tome el control de este tiempo para que el mensaje que viene de parte de Él sea para llenar nuestros vacíos, para confortar nuestros corazones, para traer bendición. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te pido que bendigas, Señor, a todos tus hijos que escuchan este mensaje, que están presentes, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, para recibir el alimento que viene de ti, para recibir, Señor, la información, Señor, la dirección, la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para ser utilizados, Señor, en este mundo, Señor, para que la visión, la misión, Señor, y el propósito que tú tienes para tu pueblo, Señor, sea cumplida. Te pedimos hoy, Señor, que guardes las familias, nuestras familias, Señor, que guardes hoy nuestra salud, Señor, que guardes, Señor, nuestras finanzas, Padre. Nuestra confianza hoy está puesta en ti, Señor. Sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú eres el dueño de la vida, Señor. Y a ti hoy, Señor, te queremos clamar por nuestros enfermos, para que tu mano poderosa, Señor, para que tu sanidad, Señor, venga sobre cada persona convaleciente, Señor. Hoy te clamamos por las personas recluidas en hospitales, Señor, con quebrantos de salud. Señor, sé tu Padre trayendo restauración, Señor, a todo tejido. Sé tu Padre trayendo, Señor, sanidad, Padre. Pero sé tu Padre también trayendo consuelo a las familias que han tenido pérdidas en este tiempo difícil, Señor. Queremos ponernos, Señor, en sintonía contigo para recibir lo que viene de ti. Señor, te pido que este mensaje sea de transformación, Señor, que tú toques los corazones de mis hermanos, Señor, para que produzcan, Señor, el fruto que tú quieres y tienes escrito que sea para el propósito mayor que tú tienes para esta humanidad. Gracias, amado Padre Celestial, Señor. Tomamos tu palabra, Señor. Tomamos este tiempo, Señor, para gozarnos en ti, Señor, y en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como en todas nuestras semanas y a lo largo de este año, la comunidad cristiana Impacto ha venido desarrollando un lema que es el año de la conquista, y todas nuestras prédicas y nuestros devocionales diarios han estado encaminados a hablar sobre las características de un conquistador, hablar sobre las herramientas de un conquistador y todo lo que viene de parte de ti para ganar almas para el reino de los cielos. Todo lo que viene de ti, Padre de los cielos, para salvar a tantas personas que hay perdidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que este mensaje sea para bendición y que sea para transformación de todos mis hermanos. Y bueno, nuestro mensaje es un mensaje bastante controversial que viene de la acción de dar. Nuestro Señor Jesucristo fue bastante enfático en hablar del dinero en el tiempo de su ministerio. Fue bastante enfático en hacer alusión a ese amor que las personas tenían y aún tienen por el dinero. Él conocía nuestros corazones y sabía que el dinero desviaría la atención de sus hijos y no podrían servirle a dos señores, a Dios y al dinero. Y muchas veces en medio de nuestras metas personales, en medio de nuestros deseos personales, ponemos a Dios en un segundo lugar y empezamos a servirle al mundo y al dinero. Y a tal punto que ese amor por el dinero y por atesorar y por tener más nos lleva a pegarnos, a aferrarnos a cada vez tener montos mayores de dinero acumulados en riquezas, en los bancos, en poder. Y
llega un punto donde el corazón se daña y no importa que ya tengamos mucho dinero, cuando nos quieren arrebatar un poco, cuando nos quieren pedir un poco, cuando la vida nos demanda un poco del dinero, sentimos que ese dinero se está acabando, que eso que hemos conseguido, lo que hemos sembrado a lo largo de nuestra vida se está disminuyendo y empieza un temor. Y cambia nuestra esencia, esa esencia que Dios nos dio de libertad, esa confianza que nosotros debemos tener en el Señor, empieza a quebrantarse y solamente nuestro Dios se convierte en lo que tenemos en el banco. Y cuando la vida nos demanda la acción de dar al Dios de los cielos, a un hermano quebrantado, a nuestra propia familia, sentimos por dentro que ese cúmulo de riquezas que están ahí, esos ahorros se van a disminuir y entonces nuestra confianza salta de estar en el Dios de los cielos y pasa a ser nuestro Dios ese dinero que tenemos atesorado. Así que no podemos negar que cuando hablamos de dar, hay algo que nos causa cierta sensación de pérdida cuando tenemos que desprendernos de las cosas materiales. Y el Señor nos invita a tener un corazón generoso, porque la esencia de Dios es generosidad. Cuando hablamos de dar, lo primero que se nos ocurre es mirar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cómo dio a manos llenas, dejó su trono, dejó su reino y vino a mostrarnos una vida de excelencia, vino a mostrarnos una vida llena de desapego por las cosas materiales, que él las podía tener completamente, pero vivió un total desapego por las cosas materiales. Y si alguna cosa nos queda clara después de ver toda la escritura y muchos de los pasajes que están ahí registrados, una cosa nos queda clara: que hay más bendición en dar que en recibir. Pero muchas veces nuestro corazón no está dispuesto a dar. Queremos recibir, queremos pedir de Dios, estiramos la mano para pedirle al Señor tantas cosas. Le pedimos salud, le pedimos prosperidad, le pedimos riqueza, le pedimos protección. Pedimos y pedimos, pero nunca nos atrevemos a dar, o nunca nos esforzamos por darle algo al Señor o al reino de los cielos. Y esa balanza que hay en el dar y en el recibir está totalmente desequilibrada. Ponemos la balanza del recibir mucho más alta, mucho más pesada que la balanza del dar, y ese equilibrio se pierde. Y creemos que el Señor solamente es un Señor dador, pero Él en medio de su palabra nos pide que tengamos algunas actitudes especiales en el dar. Así que primero, entender que hay más bendición en dar que en recibir. Lo otro es que posiblemente muchas personas dicen: pero ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no me da? ¿Por qué el Señor? Y empezamos a recriminar a Dios. ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué esto y lo otro? Y siempre estamos en discordia total con el Señor, porque no se cumplen las cosas ni las expectativas que tenemos de la vida. Y lo primero que hacemos es poner un freno de mano en esa acción de dar de lo que el Señor nos regaló. Y hoy no estoy hablando solamente de dinero, hoy estoy hablando de todas las posibilidades que nosotros tenemos de dar. Y a lo largo de esta prédica vamos a tocar algunos temas a la luz de la Escritura, que no tienen solamente que ver con dinero, tienen que ver con todo lo que el Señor ha puesto en nosotros y con lo cual nosotros podemos también llevar bendición a nuestros hermanos, a la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Lo otro, un concepto bastante generalizado que hay es que, yo cuando tenga es que voy a dar. Cuando todos mis negocios me salgan, cuando ya haya acumulado las riquezas, cuando ya tenga las propiedades, cuando ya tenga estos logros, y seguimos en ascenso, pensando en logros y poniendo metas sobre metas, y nuestra vida se pasa en eso,
y nos olvidamos de esa acción tan importante que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte, que era dar. Así que no es en ese tiempo no es el tiempo de esperar a que las cosas estén muy bien para dar. Y para iniciar este sermón, que está titulado Dar para conquistar, y se trata de ser utilizados como instrumentos de Dios a través del dar, porque toda la abundancia viene de Dios, todos los dones vienen de Dios, toda buena dádiva y todo perfecto viene del Padre de las luces. Y de lo que el Señor nos da, qué maravilloso es poderle dar a nuestros hermanos. De lo que el Señor nos entrega como dones y talentos, qué bueno poder contribuir con lo que el Señor puso en nosotros para bendecir y para llevar ese reflejo del amor y del poder de Dios a las demás personas. Entonces vamos a mirar a la luz de la Escritura este primer pasaje donde el Señor Jesucristo hablaba y nos enseñaba algo referente al dinero. De paso, decirles que hay cantidad de parábolas y cantidad de proverbios y cantidad de porciones de la Escritura que nos hablan del dinero. Vamos a leer Lucas 12 del 15 al 21, y esta es la parábola del rico insensato. Tal vez todos la conocen, pero miremosla hoy desde otros puntos de vista. Y dice, versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo en dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta parábola tan especial que el Señor Jesucristo nos regala, donde hace una referencia bastante grande a las metas personales, donde hace una referencia personal a construir, no en el reino de los cielos, sino construir, hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde el ladrón hurta, y no hacer tesoros en el reino de los cielos. Dice el versículo 21, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Aquí empieza a hacer el Señor esa diferencia que era muy marcada en todos sus prédicas y en medio de todo ese ministerio que él desarrolló en Palestina, donde hacía esa alusión constante al amor al dinero. Entonces aquí vemos en esta parábola cómo el hombre no pensó en el prójimo, sino que pensaba en hacerse rico para sí mismo, en blindar su riqueza, en tomar esa provisión, esa prosperidad que tenía temporal para fortalecerse a sí mismo, pero nunca pensó en el prójimo. Y cuando leemos una escritura como esta, nuestro corazón se dice: bueno, los ricos son malos, los ricos solamente piensan en atesorar, y pensamos muchas cosas en nuestro corazón, y somos muy dados a juzgar el corazón de las personas. Y la pregunta es: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? La pregunta es: ¿qué harías tú en el lugar de este hombre que ha recibido la prosperidad? ¿Cómo sería tu corazón en ese momento? Más aún que
pregunto, ¿qué estamos haciendo en este momento con lo que el Señor nos ha regalado? Posiblemente no nos ha dado una gran cosecha, posiblemente no nos ha dado una gran riqueza, posiblemente nuestra vida ha sido una vida de trabajar y sobrevivir, y estamos en esa posición donde, bueno, cuando el Señor me prospere es que yo voy a dar. ¿Qué tanto nos parecemos a ese rico de la parábola, aún teniendo o no teniendo el dinero? Miremos a la luz de la Escritura otra porción que está en Lucas 6, 36, 38, y que nos dice: sed pues misericordiosos. Sed pues, versículo 36 nos dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ese es el mensaje que nos deja Lucas. Y también en el versículo 38 está esa misma porción que nos dice: dad y se os dará. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma vara con que medís serás medido. O sea, ya empieza a hablar el Señor de esa recompensa que está en los cielos, y muchas veces la recompensa de Dios también viene aquí en la tierra. Pero primero es importante desapegarnos de ese afán por hacer riquezas y empezar a dar de lo que el Señor ha dado para nosotros. Así que estamos hablando de que este mensaje no es solo para los que tienen dinero. Dice: cuando el juicio contra los gentiles, al regreso de Cristo a la tierra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Y en el versículo 35, a partir del versículo 35, les habla de esas acciones que debimos haber hecho como hijos de Dios. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Está hablando el verbo me disteis. Me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y este mensaje nos habla de esa acción de dar, porque muchas veces pensamos que el dar solamente es dar en nuestra comunidad cristiana, es dar a los siervos de Dios, pero el mensaje de dar aplica para aplica de muchas formas. Y aquí el Señor Jesús, cuando les hablaba de este mensaje profético de lo que vendría cuando seamos llevados al tribunal, nuestras obras serán pasadas por el fuego, y ahí estará fortalecido todas las buenas obras que nosotros hayamos hecho con nuestros hermanos. Lo que nosotros hayamos dado, aún no teniendo, lo que nosotros hayamos dado va a ser de gran bendición y de gran provecho. En ese momento nos daremos cuenta. Aunque muchas personas piensan que la salvación es por dar, sabemos que la salvación es por recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero todas estas obras van a ser importantes el día que estemos en ese tribunal y seamos apartados los unos de los otros. Vamos a mirar cuál es la actitud que necesitamos, de acuerdo a la Escritura, cuál es la actitud que necesitamos tener para dar. En Corintios 9, 6, 7 dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dice el versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón. Y viene esta palabra especial: no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama el dador alegre. Aquí empieza el Señor a formar este mensaje del dar, que es tan importante. Lo primero es cuál es la actitud del corazón cuando tenemos que dar. ¿Cómo se siente tu corazón cuando sabes que tienes que dar para el Señor? ¿Cómo se siente tu corazón cuando sabes que hay un siervo de Dios que está teniendo necesidad? ¿Cómo se siente tu corazón cuando hay un hermano de tu comunidad que está entrando en dificultad, que está sin trabajo, que está despedido, que está enfermo, que su empresa ha quebrado? ¿Cómo se siente tu corazón cuando vas por la calle y encuentras estas familias que están desplazadas, que caminan con sus hijos pequeños, sin zapatos, sin calzado, sin vestido? ¿Cómo está tu corazón? ¿Los ignoras? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo es tu corazón cuando en algún momento te desprendes de algo y lo das? ¿O cuánto de la cantidad que tienes das? Pero ¿qué hay en tu corazón? Es el mensaje. Das para recibir de Dios la bendición. Entendamos que esto ya está escrito, o sea, no damos para comprar al Señor. Ya tu salvación está ganada. Si tú recibiste al Señor Jesucristo, tu salvación está ganada. Tu pase para entrar al reino de los cielos ya está ganada. Pero si tú verdaderamente recibiste a Cristo, tu corazón está lleno de amor para dar. Está lleno de desapego por las cosas materiales y no te importa dar de lo que el Señor ha dado para ti, porque sabes que el Señor nuevamente llenará tu vasija cuando de tu corazón hay das no con tristeza ni por necesidad. No das para comprar las bendiciones de Dios, no das para comprar el favor de Dios. Tú das porque eres un hijo de Dios, porque eres dueño o eres coheredero con nuestro Señor Jesucristo, y sabes que el Señor repondrá y nuevamente llenará tu vasija. Pero tenemos ese temor de dar porque posiblemente se nos acaba. Desconfiamos de la palabra y las promesas de Dios. Y la palabra de Dios dice que un hijo suyo nunca será avergonzado. La palabra de Dios dice que nunca nos faltará ni nada de las cosas básicas, ni comida, ni vestido, ni un techo para tener. O sea, el Señor nos promete en su palabra que Él será suficiente proveedor para encargarse de cada una de nuestras necesidades. Pero es importante dar con ese gozo, con ese desapego, con esa naturalidad que verdaderamente deseamos. Y la promesa de Dios ahí dice: Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿de qué formas nosotros podemos dar? Lo primero es dando de lo que tenemos. Y vamos a mirar este pasaje de Corintios que dice en 2 Corintios 8:12, que dice, nos habla Pablo cuando estaba hablándole a los de Macedonia, que decía, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Eso significa que el Señor no está mirando las cantidades, el Señor está mirando los corazones. ¿Qué hay en tu corazón a la hora de dar? No se trata de cantidades, se trata de ese sentir y ese desapego por las cosas materiales o por las cosas que el Señor te dio, que tú podrías dar, pero muchas veces por egoísmo, muchas veces por falta de tiempo, muchas veces porque no te atreves, por temor o por cualquier otro concepto, no te atreves a desprenderte de ellas para llevar bendición a otras personas. Hay una traducción en la escritura, en Dios habla hoy, que dice, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Es otra forma de interpretar este pasaje tan explícito que nos habla del desapego por las cosas materiales. Hay en Hechos un pasaje, en Hechos 3, donde el apóstol Pedro iba caminando con Juan y se dirigían hacia la sinagoga, y ahí acostumbraban poner un hombre cojo, pero lo colocaban para pedir limosna en la entrada del templo, para que las personas les dieran unas cuantas monedas, y era utilizado como negocio para llevar
se había convertido en una empresa poner el cojo en la entrada, y era muy conocido en su región. Cuando se acercaban Pedro y Juan, este hombre pues estiró su mano para pedirles, y dice la escritura en Hechos 3 del 5 al 9, está escrito esto. Dice el versículo 5: entonces él estuvo atento esperando a recibir algo de ellos. Ya él les había pedido y estuvo atento esperando a recibir algo de ellos. Pero el versículo 6 dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Cuántas de las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida están ahí retenidas? ¿Cuántos tienen don de sanidad? ¿Cuántos pueden poner las manos y sanar en el nombre del Señor, en el poder del Espíritu Santo? Pueden llevar sanidad, pueden transformar la vida de alguien. Aquí dice esta porción que este hombre saltaba y daba júbilo y alababa a Dios. ¿Cuántos hermanos quebrantados por la salud hay en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra comunidad? Y tú que tienes el don de la sanidad, y tú que tienes el don de la palabra, y tú que tienes el don de interpretar las lenguas, y tú que tienes estos dones que da el Espíritu Santo, los tienes guardados ahí, no los utilizas pues por temor, por ego, no sé cuál es la razón por la cual no te conviertes en un instrumento de Dios para llevar bendición, como hacía Pedro. En ese momento no tenía el dinero, pero le decía: pero de lo que tengo te doy, no tengo oro ni plata. Y posiblemente tú hoy no tienes el oro, ni tienes la plata, ni las posibilidades que tienen otros, pero de lo que el Señor te dio, da. También dice la Escritura: por gracia, lo que por gracia recibimos. ¿A quiénes debemos dar? Pues hay muchos versículos en la Escritura donde nos hablan de dar. Y el primer lugar donde nosotros debemos dar es en la casa de Dios. Es el primer mensaje de Dios donde el Señor nos habla en Malaquías, y bueno, hay otras cantidad de versículos donde nos habla. Es importante. Aquí quiero hablarles de administración, aquí quiero hablarles de organizar las finanzas, aquí quiero hablarles de las promesas que Dios tiene para las personas que le honran con sus diezmos, con sus ofrendas. La palabra de Dios dice: traer los diezmos al alfolí, y esto habla primero de una administración, esto habla primero de desapego, esto habla primero de saber organizar las finanzas. Posiblemente en tu corazón dice, y espero que no seas de las personas que dicen: el pastor se roba el dinero, en la iglesia se roban el dinero, y eso está mal. Eso está mal, pues está mal hacer mal uso de los recursos del Señor. Pero la palabra de Dios dice: para que no falte alimento en mi casa. Pero no es asunto nuestro nuestro asunto es llevar a tu fuente espiritual tu diezmo y tus ofrendas, para que no falte alimento en la casa. Hay muchas obras en nuestra comunidad, tenemos cantidad de familias que están esperando una bendición de parte de Dios, pero el Señor te quiere utilizar para que esa provisión y ese amor con que das pueda convertirse en ofrendas para muchos necesitados, pueda convertirse en ofrendas, en medicinas, en techo, en algunas necesidades básicas para muchos hermanos que están cerca de nosotros. En nuestras comunidades hay necesidad. Abre tu puerta y ahí hay necesidad. Abre la puerta de tu casa y ahí hay necesidad. Y cuando nosotros damos, nosotros podemos llevar bendición a muchas otras personas. El Señor nos habla de dar, y hay una promesa, y la miraremos al final, cuando tú eres un dador alegre, y cuando tú te comprometes, y cuando tú eres disciplinado. En otras palabras, tú te conviertes en un canal de bendición. Cuando tú pruebas al Señor, porque el Señor te dice: probadme en esto, a ver si no abro las puertas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Es como: ¿qué clase de canal quieres ser? El Señor, cuando ve tu corazón, cuando ve tu organización, cuando ve tu disciplina, cuando ve tu forma de administrar los recursos que Él pone en tu mano,
Él expande tu territorio, el Señor expande esas posibilidades económicas, Él expande tu negocio, Él expande tu cabeza, Él te da luz, te da brillo, te da posibilidades cuando entras en la ecuación al Señor. Esto no se trata de tú y el dinero, se trata de ser un buen administrador de los bienes de Dios. Cuando Él ve el desapego, cuando Él ve tu capacidad, cuando Él ve tu disciplina, cuando Él ve que tú estás dispuesto a honrarle, Él inmediatamente amplía los canales de bendición. No es lo mismo un canal de bendición pequeño que un gran canal de bendición por el cual tú puedes también ser bendecido, pero no se trata tampoco de comprar al Señor. Ahora voy a darle al Señor para que Él me bendiga. No funciona de esa forma. El Señor se encarga de ver tu corazón y espera las bendiciones de Dios, espera las promesas de Dios, espera en el tiempo de Dios para que lo pruebes, como dice su escritura. Y esta es la única parte donde el Señor habla directamente, dice: probadme en esto. ¿A dónde más podemos dar a nuestra familia? En 1 Timoteo, Pablo nos habla de porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué importante es poder ser un proveedor para casa. ¿Cuántos de nosotros, y personalmente conozco varones que teniendo un buen ingreso, teniendo una buena empresa, teniendo una buena forma de hacer dinero, son supremamente duros en su casa? Su esposa carece de las cosas básicas, su esposa carece de los atuendos básicos que le honran, atuendos que le dignifican. Sus hijos carecen de muchas y en sus casas hay necesidades, y ellos, por su mala administración, prefieren tener un buen vehículo, prefieren tener unos buenos rines, unas buenas llantas, prefieren tener unos lujos en su auto, unos grandes equipos de sonido, y en su casa hay necesidad. Tengamos mucho cuidado con esto, de no colocar el dinero que no nos pertenece en cosas que no nos han llamado a comprar. Muchas veces somos dados al lujo, muchas veces queremos en nuestra casa tener, cambiar nuestros electrodomésticos, meternos en una cantidad de deudas y de empresas que no vienen de parte de Dios, y utilizamos los recursos y comprometemos esa provisión que viene de parte de Dios para tener a nuestras familias bien. Hay que tener mucha sabiduría. Por favor, pidan sabiduría al Espíritu Santo, que Él la da en abundancia. Cuando tengan el dinero en la mano, oren. Cuando tengan el dinero en la mano, pidan la dirección del Espíritu para saber en qué debe ser invertido ese dinero, cómo deben fraccionarlo, para que vean cómo Él también, el Señor, multiplica. En 1 Timoteo también nos habla de esa bendición que debemos darle a nuestros padres que ya están, que han envejecido. Nos habla 1 Timoteo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Si esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuántos de nosotros tenemos padres que no hemos honrado? Ellos se esmeraron por darnos la vida, levantarnos, educarnos, tal vez hacer esfuerzos sobrenaturales por sacarnos adelante en una universidad, en un posgrado. Y después nosotros decidimos hacer nuestras vidas, hacer nuestras metas, sacar adelante un matrimonio, sacar adelante una empresa, y los dejamos a la deriva. Y en este momento muchos padres están sufriendo necesidades porque están viejos, están cansados, están sin trabajo, están con pensiones que no les alcanza para vivir dignamente. Ahí estamos llamados nosotros a honrar a nuestros padres. Ahí estamos llamados nosotros a decirle: viejo, papá, aquí está lo mío, cuenta con que yo te voy a apoyar en esto, cuenta con que todos esos servicios, cuenta con que voy a cancelar tus deudas, cuenta con que voy a hacer una mano de ayuda, cuenta con que el Señor me va a bendecir para yo también bendecirte.
¿De qué forma podemos honrar a nuestros padres? ¿Cuánto hace que no le das una honra? ¿Cuánto haces que no vas de viaje con tu padre o con tu madre? ¿Cuánto hace que no le llevas un vestido, un detalle, un presente? O sea, ¿cómo no honrar a nuestros viejos? ¿Cómo no honrar a nuestros padres? Santiago nos habla también de a nuestro prójimo, y esta palabra es bastante importante porque aquí sí que seremos probados. Santiago 2, 15, 16 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Cuánta necesidad hay en medio de nuestra comunidad? Solamente baja al centro de tu ciudad y ve a las personas y a las familias desplazadas que están ahí necesitando alimento, calzado, tal vez un buen baño, tal vez no sé qué, de cuántas cosas carecen, medicina. Vemos estas personas tiradas en medio del andén con unas heridas, con unas heridas supremamente impresionantes, y nosotros pasamos por encima de ellos y se nos acaba la misericordia, se nos acaba ese sentir que debemos, esa compasión que debemos tener por nuestros hermanos caídos y necesitados. Qué importante es dar. De lo que el Señor nos dio, también nosotros debemos dar. Proverbios 28, 27, la parte A dice: echa el que da al pobre, el que da al pobre no tendrá pobreza. Hay muchas promesas de Dios. Ahora, ¿qué promesas hay en la Escritura que nos llevan a recibir bendiciones de Dios? Pero repito, o sea, no podemos dar comprando las bendiciones a Dios. No podemos comprar a Dios: Señor, yo le voy a dar a este para que tú me bendigas. Eso no existe en la Escritura. Es natural, ya está escrito. Las bendiciones para ti están dadas cuando tu corazón esté desapegado a las cosas materiales, cuando tú te sientas un instrumento de Dios para dar, cuando tú confíes en que si tú das, confianza, fe, no comprar a Dios. Es un sentir ya, es un saber que el Señor obrará, que las promesas de Dios se cumplirán. Entonces en ese momento no necesitas comprar a Dios, porque ya tú sabes que esto está dado. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Bueno, si echas un pan sobre las aguas, posiblemente se va a desintegrar, y así pasa muchas veces cuando das, pero no ves la bendición inmediata, porque muchas veces esperamos: le di a alguien en tal lugar, y esperamos que al llegar a nuestra casa ya esa bendición haya retornado, y de hecho muchas veces retorna. Cuando mi esposa y yo hemos actuado de una forma desapegada por el dinero, de verdad que el Señor ha obrado inmediatamente, pero esto es en el tiempo del Señor. Así que no te preocupes si ese pan no se volvió a armar. Inmediatamente el Señor en su momento traerá esa bendición, en su momento traerá esa prosperidad. Pero nuestro deber hacer es dar, nuestro deber hacer es desapegarnos, nuestro deber hacer es ser utilizados como Dios. Dice el versículo 2: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre esta tierra. Tú encárgate de llevar bendición, tú encárgate de hacer las cosas como el Señor manda. Hebreos 6:10 nos habla también, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia el hombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún más. Hemos sido llamados a las buenas obras, hemos sido llamados a dar, hemos sido llamados a ser utilizados como las manos de Dios, como la bendición de Dios, para llevar esa bendición también a donde hay tantos necesitados, para llevar testimonio de Dios. Cuando tú le das al necesitado, estás actuando de parte de Dios. Cuando tú le das al hambriento, estás actuando de parte de Dios, y muchas personas entienden que tú vienes como un siervo de Dios, como un obrero de Dios, como la misma mano de Dios. Hay una porción en la Escritura, en Primera de Reyes 17, que nos habla de
de Elías y la viuda de Sarepta. Cuando el Señor mandó la sequía y le mandó a Elías a vivir en una cueva y le mandó a vivir, el Señor se encargó de proveer a través de los cuervos y de los animales, de llevar la comida que Elías necesitaba para su sustento. Pero hubo un momento donde se secó el arroyo donde él vivía, y el Señor le dijo: ve a Sarepta y allí encontrarás una viuda que yo he ordenado para que te mantenga. Pero cuando él llegó donde la viuda, resulta que la viuda no tenía una gran riqueza ni gran abundancia, y él le pidió: te ruego que me des de comer. Y ella le dijo: no tengo abundancia en mi despensa, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite, con la cual haré un pan y lo daré a mi hijo, y yo comeré y luego moriremos. Así era la angustia que tenía la viuda en ese momento, pero Elías sabía lo que venía de parte de Dios, y este tal vez puede ser el mensaje central de este sermón, donde esa confianza que tenía Elías, que se la transmitió a esta viuda, y ella efectivamente obediente hizo el pan o la arepa que hacía ese pan, y se lo compartió primero a Elías. Y dice la escritura, versículo 15, dice: entonces ella hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y el versículo 16 dice: esto que es grande y es poderosa, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Si tú tienes la confianza puesta en el Señor, si tú tienes la confianza puesta en Dios, si tú tienes el corazón dispuesto, desapegado de las cosas materiales, si tú te dejas utilizar por el Señor para llevar esa bendición, para llevar ese mensaje, para entrar en comunión con Dios y entender los propósitos claros que Él tiene, podrías transformar muchas cosas, podrías cambiar la vida como Elías cambió la vida de esta viuda que estaba a punto de morir. Y dice: y no escaseó el aceite de la vasija, no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija. Y esta es una promesa de Dios que se cumplió en aquel momento, pero también al día de hoy es para ti y para mí. Hay una promesa más en Malaquías 3:11 que tocamos hace un momento, donde dice Malaquías: reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando el Señor te dice: probadme en esto, traed los diezmos al alfolí para que no falte alimento en mi casa. Y dice: probadme en esto. Dice el versículo 11: reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y dice: probadme en esto. ¿Por qué no te atreves a probar al Señor? ¿Por qué no sueltas ese concepto viejo de que las cosas se van a acabar? ¿Por qué no confías en Dios? Si todas las cosas que tenemos pertenecen a Dios, de Jehová es el cielo y la tierra y todo ser viviente y todo lo que en la tierra hay le pertenece al Señor, y nosotros simplemente somos unos administradores. ¿Por qué nos tomamos la vocería de las cosas que el Señor pone en la mano y queremos administrarla de la forma como nosotros queremos, como nuestra sabiduría humana nos mandan? Con nuestra mente de escasez queremos administrar esa pequeña porción de harina y cuando hacemos las cuentas decimos: no me alcanza, no puedo llevar mi diezmo al alfolí porque no me alcanza, porque nuestras cuentas humanas, nuestras cuentas nuestra matemática humana no es como la matemática de Dios. Nuestra matemática humana suma y resta, pero la matemática de Dios multiplica, la matemática de Dios actúa exponencialmente. Prueba al Señor con este mensaje, prueba al Señor tomando lo que a Él le corresponde. O sea, no tomemos más lo que es del Señor y colócalo en tu fuente espiritual para que Él se encargue de multiplicar. Prueba al Señor, como dice, para que Él reprenda al devorador. Muchas veces caminamos por nuestra vida y nuestra provisión no llega al final de mes, porque tenemos
una provisión, un cántaro que tiene un agujero por debajo, y mientras llegamos al final del mes el agujero se ha vaciado y no alcanzamos a cubrir el mes porque hay muchas fugas. Deja que el Señor sane esa vasija, deja que el Señor llene esa vasija, y para que nunca falte el aceite, para que nunca falte la harina en tu casa, para que nunca falte la provisión, para que nunca falte la bendición de Dios. En Proverbios 3, 9, 10 nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Una promesa nueva: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántas promesas tiene el Señor para nosotros? ¿Cuánta bendición hay en el dar? Este mensaje es maravilloso, y es un mensaje, aunque polémico, un mensaje muy profundo que nos lleva a una reflexión también muy profunda, y nos lleva a una exhortación demasiado confrontadora. Pero prueba al Señor, dice la palabra de Dios en este mensaje. Y si algo te quiera quedar de esta palabra, es esto: prueba al Señor. Permite que las promesas de Dios se cumplan. Permite que las promesas y las bendiciones de Dios caigan en tu vida siendo obediente. Quiero hacer alguna reflexión sobre cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él vino en medio de una vida llena de dificultades, pero Él se encargó de dar. Él se encargó de entregar su sangre. Él se encargó de derramar cada gota, porque sabía que cada gota de su sangre iba a ser el precio por nuestra salvación, por hacernos justos, por hacernos libres. Él sabe que cada gota tenía propósito. ¿Cuánto estarías dispuesto tú a dar de lo tuyo? Nuestro Señor Jesucristo no solamente dio lo que tenía, dio la vida. Por nosotros lo dio todo. Él lo dio todo. ¿Por qué nosotros no honrar la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no honrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no honrar el amor del Padre dando? ¿Por qué no tomar de la provisión de Dios y dar para que Él pueda reactivar ese ciclo de dar y de recibir? Hay más bendición en dar que en recibir. Quiero cerrar este tiempo contándoles una historia, hablándoles de la historia de un hombre que entregó lo mejor que él tenía en la época donde el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por la fuerza nazi, donde estaban siendo enviados a la cámara de gas, estaban siendo fusilados, el pueblo de Dios estaba sometido y estaban muriendo. Y este hombre, que se llama Oskar Schindler, entregó lo mejor que él tenía. Él era un empresario y él producía, pues en su fábrica producía diversos elementos para venderle a los nazis. Y él canjeaba pues todo lo que él vendía, lo canjeaba por hombres para producir en su empresa, pero realmente él lo que estaba tratando era de salvar a muchos judíos. Y es la historia que él salvó a algunas 1,200 personas, y hay una lista escrita aún donde están registrados pues todas las personas que fueron salvadas por la acción y por el gran corazón que tenía Oskar Schindler. Y hay una película de Spielberg donde se narra, y de verdad que les recomiendo que miren esa bella película, impactante en todos los sentidos, y una producción cinematográfica enorme, donde se narra esta historia, donde se muestra esta historia tan especial, donde este hombre entregó lo mejor de sí para salvar la vida de muchos judíos, de muchas familias judías. Al día de hoy, tantas familias que fueron salvadas, pues hacen honra a esa acción tan generosa de dar de Oskar Schindler. Le entregó no solamente su empresa, él dio lo mejor de sí, pero al momento donde ya estaba en el final de su historia, arrodillado, le dijeron, este grupo de personas que había salvado le entregaron un anillo como agradecimiento, un anillo para pues honrarle por todo lo que él había hecho.
Y él en ese momento entró en una reflexión tan profunda y tan dolorosa y sus lágrimas caían. Pueden ver la historia. Voy a poner un video que dura alrededor de 3 minutos. Por favor, no te lo pierdas porque es impactante este momento donde él se da cuenta que tenía un carro que lo pudo haber vendido y decía: con este carro pude haber salvado 10 judíos. Y sacó una insignia que tenía en su poder y decía: esta insignia de oro, yo pude haber salvado 1 o 2 judíos. Y se arrodillaba y lloraba. Yo quiero que mires ese corazón, y yo quiero, si algo de verdad te toca en esto, es que le pidas al Señor que te haga sensible al dolor y a la necesidad humana, y que te conviertas en un instrumento de bendición para tantas familias y para tanta necesidad que hay. Que el Señor transforme tu corazón, que el Señor limpie tu corazón, que el Señor quite todo concepto de apego por el dinero y le permitas al dinero fluir, y que tú seas convertido en un canal de bendición para que no solamente bendigas tu familia, sino que bendigas las familias y bendigas la casa de Dios y bendigas la obra de Dios y bendigas a esta humanidad siendo un instrumento de Dios para que el nombre del Señor sea exaltado, para que el nombre del Señor sea glorificado. Mis hermanos, les bendigo, le pido al Señor que les regale una semana maravillosa de poder, de provisión, de salud, de protección, que sus familias sean totalmente bendecidas por el poder del Señor, y que el Señor multiplique de la forma como su gran corazón que se ha transformado actúe, que el Señor les dé al doble o al 100 por 1. Que tengan un resto de semana maravillosa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos escrito una carta tratando de explicarlo todo, en caso de que sea capturado. La firmamos todos. Gracias. Es hebreo, viene del Talmud y dice: aquel que salva una vida salva al mundo entero. Podría haber salvado más. No sé si tan siquiera... Yo debí salvar más. Oscar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más... Despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto... Goethe lo hubiese comprado. Porque lo conservé. Hubieran sido 10 más. 10 personas más.
10 personas. Este escudo, 2 personas. Es de oro, 2 personas más. Él me hubiese dado 2, una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona, Esther. Por esto. Pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice.